Buenas noches, hermanos. Eh, Quiero compartir con ustedes el Salmo 42, el Salmo 42 y el 43. Los dos salmos formaban parte de los textos masoréticos que llamaban antiguamente. Antes de cuando empezaban a hacerse los pergaminos y escribir en pieles y todo eso, la Biblia no estaba escrita por capítulos ni por versículos. Esto lo organizaron los grandes hombres de Dios que Dios utilizó para traducir la Biblia en nuestro idioma. Casiodoro de Reina, que hizo la versión Reina Valera con el sacerdote Valera. Ellos cuadraron la Biblia de esta manera. El Salmo 42 y 43 pues lo abrieron en dos partes, pero yo lo voy a usar en uno solo porque, como le cuento, los textos masoréticos antiguos los compilaba los dos en uno solo. Y lo quiero compartir con ustedes. El Salmo 42 forma parte del primer salmo del segundo libro de los salmos. Los salmos están divididos en 5 libros, como el Pentateuco, que son también 5 libros. Los salmos también tienen 5 libros. El primer libro habla de Génesis, de la creación, de los hombres de Dios, de la fe de los hombres de Dios, etcétera, etcétera. Cuando usted ve estos versículos en Génesis, por ejemplo, eh, versículo capítulo 8 y capítulo 19 de Génesis, usted va a ver allí la creación de Dios, de Génesis, por ejemplo, en la primera parte del primer libro de los Salmos. El segundo libro de los Salmos ah, habla ya sobre Israel, el éxodo de Israel. Empieza hablando de las 3 condiciones de Israel. El segundo libro va del capítulo 42 hasta el capítulo 72. Abarca, como le decía, las 3 situaciones de Israel en su éxodo. Primero está la ruina de Israel. Es la primera parte, que va del capítulo 42 al capítulo 49. La segunda parte, que va del capítulo 50 al 60, que habla sobre el Redentor de Israel, de Jesucristo, de Dios, las expresiones que se utilizan allí. Y la última parte es la redención de Israel, la parte futurista de lo que va a pasar con Israel, del Salmo 61 hasta el 72. Bueno, este salmo fue, ¿cómo se dice? Dedicado a David. David no lo hizo. El salmo fue hecho posiblemente por uno de los hijos de Coré. ¿Se acuerdan ustedes de la rebelión de Coré? Cuando Moisés, allá en el desierto, fue tentado o fue retado, más bien digámoslo así, por Coré y 250 de sus familiares. Bueno, de estos familiares de Coré, sus hijos no lo, no lo apoyaron. Los hijos se hicieron al lado de Moisés. Dice ahí, si usted puede leer en Números capítulo 26, del versículo 9 al 11, dice claramente el versículo 11 que los hijos de Coré sobrevivieron a esta matanza que hizo Dios de toda la familia de Coré. Coré, el padre, con su esposa y todos sus familiares, primos, tíos, sobrinos que se rebelaron contra Moisés, murieron en el desierto, pero los hijos se hicieron a favor de Moisés. Bueno, él aprendió una lección. Los hijos de Corea aprendieron una lección en el desierto, aprendieron a confiar en Dios, y tal vez en ese momento ellos vieron la situación que estaba viviendo David. Este Salmo 42 tiene dos situaciones. La primera situación es la que vivió David en el desierto de Sif, cuando huía de Saúl. La segunda situación es cuando David tuvo que volver a esos sitios donde él se escondió en la época de Saúl, volver a esconderse en los mismos sitios cuando Absalón, su hijo, se rebeló contra él y quiso derrocarlo como rey. Entonces, esas dos situaciones, David vuelve otra vez a esa zona, al desierto de Sif. Empieza primero a caminar dice allí en el versículo 6,
Me acordaré de ti desde las tierras del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. El monte de Misar quiere decir la colina pequeña. O sea, él cuando entró a la zona del monte Hermón, primero llega usted a Misar, sube Misar, baja, vuelve y sube, llega al monte Hermón y luego del monte Hermón desciende al desierto de Sif, que era donde andaba David. Bueno, en esa época existía, ya no existe por desgracia la destrucción del hombre, existían leones en Israel y también existían ciervos. Los leones de Israel, acordémonos que incluso David mató algunos leones cuando intentaron atacar el rebaño, y en la historia bíblica, y osos también habían en Israel. Todo eso ya desapareció. Había una especie de ciervo que se llamaban los lafos. Lafos, lafos. Esos ciervos ya no existen tampoco. Estos ciervos tenían una característica muy especial. Primero era que eran ciervos que bramaban de una manera muy lastimera. Cuando ellos tenían sed o querían manifestar un susto o algo, bramaban de una forma muy lastimera. Y la segunda característica especial es que olían muy fuerte. Usted sentía el olor de un animal de esos desde lejos. Estos animales parece que cuando David estaba allí, yo quiero como pintar un panorama, imaginarme lo que estaba pasando. Él llega y se encuentra con Coré. Le dice, mire Coré, yo estaba aquí escondido en una de esas cuevas allá al fondo que usted ve allá en el monte Hermón y huyendo de Saúl. Y un día escuché unos gritos y unos perros que ladraban y pensé que era alguna avanzada de Saúl y me asusté y salí y me encuentro de frente con un ciervo, con un elafos. Y, y este animal se asustó y empezó a bramar. Él quería entrar a la cueva a esconderse y yo no podía permitir que el ciervo entrara. Y el ciervo se quedó a lo lejos como suplicándome, déjeme entrar, déjeme esconder. Y yo no podía, lo espanté, lo saqué corriendo. Ya estábamos nosotros todos adentro, donde venga Saúl a buscarme, me matan con el ciervo. Bueno, le cuenta la historia y entonces empieza Corea a hacer un salmo, a hacer una poesía, un cántico, para tocarlo y contar esta historia, lo que le contó David y lo que él vivió como su compañero allí en la angustia de la huida de Absalón. Y empieza a hacerse la situación como si él fuera David y a contar la historia que se llama un masquil. Un masquil es una enseñanza, es como una moraleja que usted aprende de algo que le pasó. Y entonces usted ya aprende que si mete la mano al fuego se va a quemar. Entonces eso es una moraleja, eso es un masquil, una enseñanza que le quedó. No vuelva a meter el dedo al fuego. Entonces aquí se llama masquil de los hijos de Coré, porque pues los hijos de Coré, ellos pertenecían al ministerio de alabanza del rey David. Y entonces hacen este salmo como queriendo ponerse en el lugar de David y contando esta historia. Y entonces empiezan, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa era la, la enseñanza que quería dejar allí los hijos de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. El ciervo brama porque tiene sed y quiere beber agua, pero no la encuentra. Es que están en el verano. Y entonces este animal está allí asustado buscando agua y no puede acercarse al pozo, no puede ir allá abajo a la quebrada a tomar porque allá está el león esperando. Y es una situación muy difícil porque el, el, el ciervo tiene sed, el león tiene hambre. El que tiene hambre puede aguantar 3, 4, 5 días sin comer, pero el que tiene sed no. En 72 horas, si usted no toma agua en un desierto, en un verano bien bravo, usted se muere, usted se muere. Y viene una guerra, una guerra fría, como se decía antiguamente en la situación de Rusia y Estados Unidos. ¿En cuál de los dos aguanta más? ¿Cuál aguanta más? ¿Si el león o el ciervo? Cuando ya el león ve que no bajó el ciervo, entonces se va a buscarlo.
Y ahí es cuando el ciervo aprovecha y da la vuelta y sale y se queda allí tomando su agua. El ciervo tiene dos problemas. Decimos que tiene un problema externo que se llama la sed. Él tiene que estar tomando agua. Y tiene un problema interno que llamamos el olor que él emana porque no puede bañarse en la quebrada y quitarse ese olor a ciervo. Entonces el león desde lejos lo detecta y sabe por dónde va. Entonces el ciervo lo que hace es restregarse contra las flores y lo que encuentra por allí en aquellos lugares, pero las flores son muy escasas. Entonces también es un problema, una hazaña encontrar flores en el desierto, pero allí las hay. Eh, entonces, mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. La primera característica que yo quiero notar aquí, que quiero que usted lo aprenda hoy, es por qué brama el ciervo. El ciervo brama por dos condiciones. Primero, porque está vivo, porque está vivo. Cuando usted clama a Dios es porque usted está vivo. Si usted no estuviera vivo, usted no podía clamarle a Dios. Dice allí en el Salmo 88, creo. Voy a buscarlo, sí, Salmo 88, versículo 10. Allí dice el Señor que solamente los vivos lo pueden adorar, dice el rey David. ¿Te adorará el que ha muerto? No, muerto ya no hay nada que hacer. Los vivos son los que pueden adorar a Dios. Entonces, la primera cosa que, ¿por qué brama el ciervo? Es que quiero que usted resalte es porque está vivo. Dios lo ha salvado a usted y me ha salvado a mí. Yo en estos momentos, pues no me hice la prueba del coronavirus para comentarles a ustedes, pero toda la sintomatología que tuve fue que posiblemente tuve coronavirus. Me dio diarrea, me dio fiebre, me dio tos seca y duré aquí luchando 3, 4 días con la muerte. Yo estaba tranquilo, confiado, solamente lo comenté al pastor Jorge y creo que a nadie más le comenté en la iglesia mi situación y contaminé a mi esposa. Mi esposa hace 2 o 3 días apenas se le acabó la diarrea y ya está un poquito más repuesta. Está en su cuartico allá descansando, pero estuvimos a punto de morir. Dios tuvo misericordia de nosotros porque tiene un plan. Si usted está vivo en estos momentos es porque Dios tiene un plan para usted. Dios no ha cumplido el propósito que tiene para su vida. Dios lo quiere llevar a nuevas alturas, pero Dios no tiene que pasar por este valle de sombra y de muerte para que usted aprenda a confiar en Él. La segunda característica que quiero que usted tenga en cuenta es porque no encuentra un lugar donde saciar su sed. El siervo está en el lugar equivocado. Se metió a la cueva del rey David y tuvo que sacarlo de allí David, porque ese no era el sitio para que él buscara agua. Bueno, para esconderse sí, del león, pero tal vez allá lo hubiera pillado y lo hubiera matado más fácilmente. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 13, que el pueblo de Israel cavaron cisternas rotas que no retienen el agua. Se equivocaron de cisternas. Mucha gente está, como hizo una propaganda por ahí, en el lugar equivocado. Esa situación de estar en el lugar equivocado fue lo que muchos ahora tienen que recapacitar. Pensaron que sus dioses lo iban a salvar, que el dinero los iba a salvar. Algunos que tenían el deporte como su dios. Dios tuvo que tratar con ellos y decirles: esos son dioses muertos. Tal vez para algunos fue el alcohol, para otros fue las drogas, otros el sexo. No sé qué fue su Dios.
Pero para nosotros los cristianos tenemos un Dios vivo que sacia la sed. Dice, venid a mí y tomad agua viva, agua del manantial. Todos los sedientos, a todos los trabajados y cargados, venid a mí y bebed agua de vida que salta para vida eterna, dijo el Señor Jesucristo. La tercera característica que quiero subrayar acá es, ¿por qué brama el siervo? Por la lógica, porque está siendo perseguido. Nosotros tenemos un enemigo externo también que nos persigue. Y ese enemigo externo a veces también huele nuestro enemigo interno, esa naturaleza pecaminosa que nos hace herir desde lejos, que nos hace cometer pecados y errores. Y entonces abrimos puertas y permitimos que Satanás nos ataque. Y el diablo dice allí en 1 Pedro 5:8 que anda como león rugiento buscando a quien devorar. A quien devorar. Por lo tanto, sed sabios, sed sobrios y prudentes, dice el Señor. Pero cuando viene el invierno, allí el siervo tiene que hacerse a la orilla opuesta del río. Ahí pues hay mucho lugar donde tomar, pero si se sientan a tomar ahí y el león está en este lado, ellos no tienen cómo huir. Entonces el león es el que se esconde ya en la cueva y espera que bajen los animales a tomar y los ataca por atrás. Y ya no les queda a los animales para dónde más correr, sino botarse al agua, pasar al otro lado del río, pero el río está crecido. Y allí es donde los ciervos grandes ponen los ciervos pequeños sobre los lomos de los ciervos grandes, su cabecita, y ahí se van nadando, nadando hasta que llegan a la otra orilla y se salvan. En Gálatas 6:2 dice la palabra de Dios que debemos nosotros sobrellevar los unos las cargas de los otros. Nosotros como cristianos debemos de aprender a sobrellevar las cargas de los demás. Y sigue allí el rey David diciendo, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Había una costumbre en Israel que era que David vivía como 3 cuadras arriba de la iglesia, del templo. Entonces el pueblo se reunía allí en el palacio del rey y lo esperaban, y cuando el rey salía, él venía con todo el séquito de alabanza y bajaban hasta la casa de Dios a alabar a Dios. Allá no se iba a predicar ni a aprender de la Biblia. La iglesia se iba era a alabar a Dios. La enseñanza bíblica se hacía en los hogares. Qué bueno ahorita que estamos todos en esta situación, que podamos volver a esos tiempos antiguos y enseñarles a nuestros hijos a alabar y a buscar el rostro de Dios y a enseñarle la Torá, la Biblia, la palabra de Dios, el Talmud, como dicen los hebreos. Entonces, se iba toda la multitud. David dice allí en 1 Crónicas capítulo 25 que tenía 288 cantores. Imagínense ese ministerio, hermano Jaime. Eran 12 cantores por mes. Entonces eso era una vez al año que le tocaba volver a cantar. Imagínese, hermana Jenny, usted que le tocara una vez al año nomás pasar allá al frente. O hermana Lina, hermana Diana, cualquiera de ustedes, hermana Carolina. Esta era la situación que vivían. Y David se gozaba y se acordaba de eso. Como yo me acuerdo ahora de la iglesia, de todos mis hermanos, que no quisiera aquí mencionar a ninguno con nombre propio, para de pronto no herir susceptibilidades con los que no mencione. A todos los recuerdo, me hacen falta. Me hace falta acordarme de cómo yo fui con la multitud y alabé a Dios allí en la iglesia de la Asunción. Pero también tengo que decir que yo iba allí por un motivo correcto, buscando la presencia de Dios. No iba como algunos de pronto van a la iglesia buscando charlar con fulana, hacer negocios con sultano, porque mi papá me ordena. Las motivaciones correctas es que yo voy a la iglesia a buscar la presencia de Dios. Y eso es lo que usted tiene que aprender hoy.
Y dice allí que David clamaba. La gente que lo acompañaba en la primera vez cuando huía con Saúl eran vagos, bandidos, mendigos. Y allí David tuvo que aprender, aprender a tener la paciencia y decir, ¿dónde está tu Dios? Y decir, espera en Jehová porque aún he de alabarle. Espera en Jehová. Esta pandemia va a pasar. Espera en Dios y nos volveremos a reunir, volveremos a ser como los que vuelven a vivir. Gracias, Señor. Sigue allí acordándonos que este salmo es un salmo profético. Los hijos de Coré lo utiliza Jonás en el capítulo 2, versículo 3, cuando dice que las aguas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí cuando estaba allí en el vientre del gran pez. Y utiliza esta frase para recordarle a Dios una promesa que de allá lo iba a sacar. Y lo sacó Dios. En la Biblia hay 365 promesas. Si usted lee una cada día, tiene un año para leer la Biblia. En un año lee la palabra de Dios. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo, como quien hiere mis huesos? Mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? La gente nos pregunta, ¿dónde está tu Dios? Y posible que esto lo haya mandado Dios. Yo le digo a mucha gente, sí, lo mandó Dios. El diablo no puede hacer nada sin la autorización de Dios, porque nosotros les abrimos puertas, nosotros destruimos la naturaleza, nosotros con el capitalismo salvaje hemos destruido las fuentes de las aguas, hemos contaminado los ríos, hemos acabado con la fauna y la flora. Entonces Dios tiene que actuar, Dios tiene que actuar. Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Con el mismo versículo que termina el capítulo 42, acaba el capítulo 43. Y termina con una promesa. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tus montes santos y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Yo te alabaré con pandero, Señor, porque no sé tocar más, pero te voy a alabar con toda mi alma, Señor, cuando pueda volver a la casa de Jehová. Y cada uno de nosotros sé que anhelamos fervientemente estar en la presencia de Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que podamos volver a reunirnos y que todos anhelemos estar en la casa de Dios con todos sus siervos y todos los que le teméis. Alabad el nombre de Dios. Hasta luego, hermano.